Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Digo, para todas aquellas personas que no están siguiendo desde luego los partidos del Mundial, quédese con nosotros los próximos minutos de este 17 de junio, porque hay mucha información relacionada con temas tan importantes como las afectaciones al medio ambiente ocasionadas por derrames o accidentes de la refinería del puerto de Salina Cruz y más noticias desde luego. La banda de los Rojos, de alguna manera implicada en el reciente asesinato de un presidente municipal de Oaxaca, de acuerdo a la información del fiscal de Oaxaca, una banda de extorsión con sede en Puebla. En aumento los accidentes en el puerto de Salina Cruz, los motociclistas en un foco rojo. Demolerán el puente de Salina Cruz, Tehuantepec. Los daños fueron importantes a la infraestructura ocasionados por las últimas lluvias. El historial de fugas y derrames en el puerto de Salina Cruz va en aumento lamentablemente y pese a los muchos o pocos esfuerzos que se están haciendo, hay daños ambientales. La pregunta es, ¿se están sancionando? Vamos a ver el siguiente reportaje. Al corte de la primera quincena de junio de 2026, no se ha logrado documentar ninguna sanción económica o clausuras formales por las constantes derrames en colonias de Salina Cruz y en Bahía La Ventosa ocasionados por Petróleos Mexicanos. Desestimando las quejas, el impacto ambiental y la falta de castigo van en preocupante aumento. Tan solo en 2022 a la fecha, Pemex registra un histórico de casi 60 derrames, por cierto, 30 de ellos durante el 2025, donde todos estos eventos son altamente contaminantes en playas, áreas urbanas y zonas cercanas a la terminal marítima y la refinería. Durante el mes de junio se reportaron al menos 3 derrames de gran impacto que afectaron más de 6 kilómetros de territorio, incluyendo Bahía La Ventosa. Y aunque Petróleos Mexicanos emitió un comunicado oficial afirmando que el ducto o línea 4 afectado ya fue reparado y quedó completamente hermético, la Dirección de Ecología de Ayuntamiento de Salina Cruz y los propios pobladores sostienen lo contrario, denunciando que en varios puntos el combustóleo sigue brotando y la infraestructura sigue dañada. El gobierno municipal ha interpuesto múltiples denuncias ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y la Fiscalía General de la República. Sin embargo, de acuerdo con investigaciones periodísticas, Pemex ha dado carpetazo a la mayoría de las quejas argumentando que son faltas administrativas menores. Ante la preocupación y presión social ejercida por cientos de ciudadanos afectados, fue notorio el ingreso del personal de la Secretaría de Marina para limpiar las calles y playas de Salina Cruz, debido a una solicitud de auxilio urgente por parte de la Dirección de Protección Civil Municipal, derivada de la incapacidad operativa y lentitud de los trabajadores de la refinería para contener la crisis ambiental. Cabe señalar que el área de efluentes y la planta de tratamiento de aguas residuales de la refinería Antonio Doval y Jaime se encuentran en un estado crítico de obsolencia, saturación y falta de mantenimiento operativo, lo que provoca que el complejo petrolero sea incapaz de procesar adecuadamente los residuos industriales. Los puntos más afectados son la laguna de Boca del Río y la bahía de La Ventosa. No han cumplido en esos convenios que han tenido con los pescadores, así como no han cumplido en la reparación total de su línea 4, la cual está totalmente deteriorada y es la que constantemente provoca el derrame, ¿no? Informó para Mega Noticias Ian de Nova. El chat, desde luego, abierto porque entre omisiones, corrupción o quizá falta de recursos, pues ha habido pérdidas de vidas humanas, accidentes gravísimos que han dejado daños importantes a trabajadoras y trabajadores petroleros. ¿Y qué me dice, por ejemplo, del entorno ambiental en Salina Cruz? 971-112-1300.
Oiga, faltan 13 días para que venza el plazo del gobierno federal para registrar la línea celular. El 30 de junio es la fecha límite, no hay prórroga. Si no realizas el trámite, tu servicio quedará suspendido, sin llamadas, sin mensajes, sin internet móvil. Vámonos con la entrevista de esta noche. El presidente municipal del puerto de Salina Cruz, Daniel Méndez Sosa, sostuvo una entrevista con nuestro compañero Noé Nolasco, hablando de temas muy importantes, justo como la situación de los derrames registrados en el puerto de Salina Cruz. ¿Cómo lo ve la autoridad municipal del puerto? Yo lo veo grave, hay que decirlo, tal como se palpa una situación de 3 derrames de hidrocarburos, 3 puntos que es muy notorio, la Jesús Rasgado en la 15 de septiembre, Bugambilias, la Monte Albán, y preocupado porque vemos que pues era 1, 2, hoy en día ya un tercero, y no vemos la pronta reacción de la paraestatal, de ductos, Pemex. Entonces sí nos preocupa porque nos puede pegar en un tema de salud a los habitantes de esa zona conurbada. Entonces yo he hecho un llamado, estuve en una reunión precisamente con el personal de ductos, que es el área encargada de poder vigilar y hacer el manejo de estos residuos. Y bueno, no vemos una pronta acción y lo que sí nos consta ahora que pues no tienen el personal, no tienen el equipo, no tienen la maquinaria, entonces es algo muy preocupante. Y bueno, ya hoy son 6 colonias afectadas, la Hidalgo Oriente, la Petrolera, que ya hay residuos ahí, los canales pluviales, y desde luego no solo la contaminación que nos preocupa que se está haciendo, sino los daños que estos pueden ocasionar a la ciudadanía en estas 6 colonias. Sí, dice el presidente municipal con preocupación, no hay personal, no hay equipo, no hay maquinaria. ¿Quién está dotando de todo esto? Pues vimos al personal de la Marina realizando estos trabajos de limpieza. Entonces, en una crisis nuevamente la refinería de Salina Cruz. ¿Qué dijo el presidente municipal? Bueno, la empresa debe de tener pues una contratación a una empresa externa que sepa manipular, rescatar y darle un tratamiento como marcan las normas para hacer este trabajo de estos productos, y eso con el fin de pues no tengamos que tener consecuencias de salud. Hay niños, hay jóvenes, hay gente adulta, entonces, y esta contaminación de más de 6 kilómetros no es nada menor. Tenemos que darle el trato y la seriedad que se debe de dar ante esta contingencia. Entonces, Salina Cruz hoy en día está viviendo un problema de medio ambiente, yo considero grave ya después de varios días y sobre todo de 3 puntos. ¿Y qué podemos esperar? Un cuarto, un quinto. Vemos que las condiciones de los tubos por el uso de muchos años, el subsuelo donde está enterrado, la salitre que desprende todo por ser un territorio costero, toda la contaminación en la atmósfera, la llegada de las lluvias, todo va sumando y hoy en día vemos un problema que se está haciendo un poquito más y más grave. Y posiblemente, bueno, sí haya la contratación de algunas compañías externas para estos trabajos. No se tiene la información oficial por parte de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, la pregunta es, ¿hay acciones legales por parte del Ayuntamiento del Puerto de Salina Cruz? Porque pues esto, como lo decía el reportaje, se suma a la cadena de varios incidentes y accidentes registrados en Salina Cruz, presidente. Claro que sí, no solo son 3 derrames en la zona urbana, que son los más graves que yo recuerde, sino que realmente desde el 2022 que llegamos a este gobierno municipal a la fecha, con este último derrame se suman 60 derrames. Todos tienen una
carpeta integrada a la CEA, haciendo las denuncias pertinentes, competentes, donde, bueno, hay antecedentes a través de la Dirección y la Regiduría de Ecología, y bajo los lineamientos legales. Nosotros estamos tocando los puntos como es. ¿Por qué? Porque sabemos que la responsabilidad recae solamente en la paraestatal de Petróleo Mexicano, en nadie más. Entonces, también eso debe quedar muy claro para la ciudadanía. Ayudamos, sí, hasta donde podemos, sí, hasta donde la ley nos permite, sí, pero también en ese sentido exigimos que, bueno, si los amigos marinos intervienen, es coadyuvar con las instituciones que puedan hacer la ayuda humana, pero son productos altamente peligrosos, hay que decirlo. Imagínense, del 2022 al 2026, 4 años con 60 derrames, todos documentados en la ASEA y la Fiscalía General de la República. Habrá sanciones, ha habido clausuras, no se tiene la información desde luego por parte de la paraestatal Petróleos Mexicanos. Vámonos con las breves a continuación. Autoridades auxiliares y habitantes de San Juan Mazatlán Mije exigen al gobierno acreditar al presidente municipal Esteban Santiago Aguilar y liberar recursos públicos que están retenidos pese a las resoluciones del Tribunal Electoral que respaldan el reconocimiento como autoridad electa. Afirmaron que la falta de acreditación impide la llegada de recursos. Advierten que de no obtener respuestas analizarán nuevas acciones de protesta. Habitantes de San Juan Quiaije exigen una investigación transparente y sin corrupción por el asesinato del expresidente municipal Carlos Orocio y su hijo Celestino. Durante una asamblea general, la población pide a la Fiscalía esclarecer los hechos y evitar la impunidad. Se rechaza cualquier acto de violencia o intento de politizar el doble homicidio. Reiteran que continuarán exigiendo justicia y hacen un llamado para fortalecer los valores comunitarios. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que una de las principales líneas de investigación después del asesinato del presidente de San Miguel Amatitlán, José Ángel Bravo, apunta a la participación de una célula conocida como Los Rojos, con fuerte presencia en la zona limítrofe entre Oaxaca y Puebla. Autoridades señalaron que el alcalde había denunciado un presunto intento de secuestro y extorsión. Se mantienen abiertas todas las hipótesis para esclarecer el crimen e identificar a los responsables. Tragedia tras tragedia para los motociclistas, hoy en foco rojo tras el aumento de accidentes en Salina Cruz. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Después de la lluvia, bueno, pues sale todo el daño en infraestructuras. Hemos presentado distintos daños, desde luego, pero ahora le vamos a hablar justamente de las acciones que se van a tomar en el puente de Huilotepec y Salina Cruz. Noé Nolasco nos informa. Autoridades del municipio de Salina Cruz confirmaron la próxima demolición del puente que comunica el puerto con San Pedro Huilotepec, esto a la altura de la colonia Guadalupe Hinojosa, luego de que la estructura sufriera daños importantes en el mes de junio del 2025, debido a un socavón y una fractura severa originada por las intensas lluvias. Reparamos hace un año el puente que va rumbo a Huilotepec, aguantó las primeras lluvias, pero lo van a demoler porque se va a ampliar esa carretera y se va a ampliar el puente.
El nuevo diseño estructural contempla la expansión de la vialidad a 4 carriles para solucionar la problemática histórica del flujo vehicular. Por ello, el desarrollo de esta obra requirió un esquema de colaboración donde participan los 3 niveles de gobierno y de Pemex, tanto para la validación y evaluación del proyecto técnico, el recurso y la habilitación de rutas alternas. De acuerdo a las autoridades municipales, la vía provisional de conectividad será por la agencia de San Antonio Monterrey, por lo que se trabaja para habilitar esa carretera que presenta varias imperfecciones. Llegaron las lluvias, ya se había cortado, ya se iba a empezar, el producto del asfalto no se pudo trabajar, llegaron las lluvias y miren, pues, pero hoy en día que el clima está permitiendo, se está trabajando en San Antonio Monterrey. Aunque reconocen que este trabajo podría complicar la vialidad de muchas familias, remarcan que ha sido una gestión trabajada desde el año pasado por autoridades de Salina Cruz, Huilotepec y San Mateo del Mar, siendo ellos quienes en un primer momento repararon parcialmente el puente para retomar la circulación, por lo que hoy buscan una reparación completa del mismo. Pedimos disculpas, pero ante los fenómenos naturales, pues ¿qué podemos hacer? Van a tener que cruzar todo por San Antonio Monterrey, y a esa es donde estamos trabajando el día de hoy. Mega Noticias. Vámonos como todos los miércoles con las 100 palabras de Raúl Frías Lucio. 100 palabras de Raúl Frías Lucio. México tiene más de 104 millones de usuarios en Internet. Entre los jóvenes de 15 a 24 años prácticamente todos están conectados. Y entre los niños de 6 a 14, más de 8 de cada 10 ya navegan en línea. El problema no es la tecnología, el problema es que las pantallas dejaron de ser una herramienta para formar parte del medio ambiente. Mientras países como Australia, Francia, Noruega y otros avanzan en regulación o prohibición de acceso a redes sociales a menores de edad, en México seguimos esperando como si el tema fuera de otros. Académicos advierten que las plataformas con su algoritmo crean dependencia y los mantienen conectados el mayor tiempo posible a través del scroll infinito y notificaciones. Antes la pregunta era ¿cuántas horas pasábamos frente a una pantalla? La pregunta hoy es ¿quién está formando a los niños en sus hábitos, valores, emociones y visión del mundo? ¿Los padres, los maestros o el algoritmo? Efectivamente, Raúl, y bueno, muy a propósito, en unos minutos más comienza una reunión entre la SEP, IEPO y la Secretaría de Gobernación con la sección 22 para ver qué va a pasar finalmente con este paro que mantienen en el estado de Oaxaca. ¿Qué le parece? Vámonos al otro lado de la redacción. Gracias por todos los comentarios. Son muchas las denuncias que se han registrado en redes sociales por la afectación. Bueno, pues son más de 6 kilómetros, ¿no?, de una fuga enorme de hidrocarburos. Dicen, los ductos ya tienen muchos años. Lo preocupante es que esto es cada vez más seguido y no informan a la ciudadanía, a los habitantes, incluso a los mismos trabajadores de Pemex en qué condiciones están. Parece ser que es algo que se está normalizando cuando no es normal. Muchas gracias. Más que los derrames, falta revisar cómo está el mantenimiento. Las fugas son constantes, el problema lleva años y es del conocimiento de todas las autoridades. No hay sanciones, por supuesto, al respecto. Parece que las autoridades solo reaccionan cuando el problema ya es grave. La población espera acciones preventivas. Por supuesto que sí, hasta que se salió de control, acompañado de fuertes lluvias, tuvieron que entrar en acción para reparar, entre comillas, este daño. Continuando con más información, los accidentes en Salina Cruz, justamente accidentes industriales o de la refinería de Salina Cruz, reavivan la preocupación. ¿Cómo se encuentra la seguridad industrial del puerto? Veamos. ¿Bajo qué condiciones trabaja la refinería Antonio Doval y Jaime de Salina Cruz? Pues durante los primeros 6 meses del 2026 se han puesto nuevamente bajo revisión las condiciones de seguridad en una de las instalaciones petroleras más importantes del país. La explosión e incendio ocurridos en la planta Hidros 2, que dejó 6 trabajadores lesionados y un fallecido, es solo un eslabón en la cadena de accidentes atribuibles a instalaciones obsoletas y con falta de mantenimiento adecuado. Sin embargo, el gobierno federal prefiere apostar presupuestos a proyectos de modernización
organización como una planta coquizadora para intentar generar más gasolinas y reducir el combustóleo residual. Aunque los problemas operativos y de seguridad industrial continúan, pues los constantes accidentes evidencian una infraestructura deteriorada, señalado en estudios del Sistema Nacional Anticorrupción con un desgaste de los equipos originales, diseñados en su momento para crudos ligeros y no para los pesados que se procesan frecuentemente hoy en día. Especialistas y extrabajadores han señalado el deterioro estructural y la falta de mantenimiento preventivo, lo que facilita fugas, acumulación de gases y fallas en los sistemas de drenaje, como lo registrado de 2020 al 2025, con más de 60 derrames y donde se presentaron denuncias ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos por contaminación ambiental, Fiscalía General de la República y otra ante la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, mismas que solo quedaron archivadas en las carpetas. Salina Cruz hoy en día está viviendo un problema de medio ambiente, yo considero grave. Hay normas que rigen que deben de cumplir en el manejo de estos productos. En un panorama nacional, en los últimos 10 años, 267 personas han padecido lesiones incapacitantes debido a accidentes laborales en las instalaciones de las refinerías operadas por Petróleos Mexicanos. 27 personas fallecieron por la misma causa en las refinerías de Cadereyta, Minatitlán, Salina Cruz, Madero, Tula, Salamanca y la refinería Olmeca. 259 de estos casos corresponden a personal de Pemex y 8 a personas de compañías contratistas. La verdad es que durante el 2026, 2025, ha habido una serie de accidentes que ponen en duda justamente si es suficiente el dinero que se le entrega a Pemex para reparaciones o tiene que ver quizá con las malas decisiones de quienes están al frente de la refinería del puerto de Salina Cruz o bien la corrupción. La opinión, por supuesto, la mejor opinión es la de usted. Sí, le tengo más breves locales. Dos trágicos accidentes viales ocurridos en el puerto de Salina Cruz en menos de 24 horas dejan un saldo nuevamente de otra persona fallecida y 2 lesionados. Esto enciende las alarmas en las corporaciones de emergencia debido al incremento de siniestros donde se involucran motocicletas. El hecho más reciente en Barrio Espinal dejó a un joven tendido sobre la calle Laborista. El día de ayer se registró otro más sobre la carretera costera a la altura del distribuidor vial, la víctima identificada como Rubén, y así una sumatoria de acontecimientos. Independientemente de la responsabilidad que tienen los usuarios de las motocicletas, las autoridades de la policía vial y autoridades de carreteras federales me parece ser que están siendo omisos ante el mal uso del reglamento de tránsito. El gobierno municipal de Salina Cruz, a través de Protección Civil, emitió un llamado a toda la ciudadanía para evitar acercarse a caminar, a tomar fotos allá en el malecón de Playa Abierta. Es un peligro inminente después del colapso que se registró hace algunos días. Informaron que la base de la estructura se encuentra completamente socavada y debilitada, por lo que el peso de personas podría detonar en nuevos desprendimientos. Elementos de seguridad mantienen un cerco de protección. Se solicita de la manera más atenta respetar el acordonamiento para prevenir accidentes graves. El Centro de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones implementó un esquema de restricciones extremas y cierres totales en la carretera Pochutla-Huatulco, vigentes del 27 de mayo al 31 de agosto de este año. El tránsito regular, enfocado principalmente en el transporte pesado y de carga. Hay horarios para el pase permitido y también horarios para el cierre total. Están trabajando en la reparación de esta carretera, vale la pena considerar los horarios.
Vámonos con Alex Orozco y las condiciones climatológicas. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo con lo que usted estará viendo. A lo largo de este miércoles llegamos a la mitad de la semana. Tenemos algo de nubosidad, siguen los nublados con nosotros. También algunas lluvias aisladas, pero lo más importante en precipitaciones seguramente estará llegando hasta el cierre de la semana. Mire, vámonos al detalle, a los números precisos. Así le platico que en Matías Romero la temperatura será de 33 grados. Tehuantepec llegará a los 34. Nosotros podríamos llegar a ver algunos chubascos, la temperatura por los 32 grados y luego vendrán días como son viernes y sábado en los que en realidad no espero lluvia importante. Hacia domingo podrían llegar algunas precipitaciones con acumulados cercanos a los 10 milímetros. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. El desabasto de combustible, el gobierno del estado asegura que está controlado el suministro para todos los automovilistas, pero la sección 22 mantiene los bloqueos en la terminal de Pemex. La UNISTMO es una institución pública de educación superior e investigación científica del gobierno del estado de Oaxaca. Campus Tehuantepec tiene las carreras de Ingeniería Química, Ingeniería de Petróleos, Ingeniería en Diseño, Ingeniería en Computación, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Energías Renovables y Licenciatura en Matemáticas Aplicadas. Contamos con un nuevo horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, más accesible para las y los estudiantes. Forma parte de nuestra universidad pública gratuita y de excelencia académica. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. La sección 22 y algunas otras secciones de la CENTE han dicho que no hay ninguna posibilidad de volver a negociar con el gobierno federal tras las declaraciones del cierre del diálogo que hizo la presidenta Sheinbaum en Oaxaca. El problema se ha complicado tras la toma constante de la planta de Pemex allá en el Tule. Yamilet Carranza nos informa. Luego de la toma de aproximadamente 48 horas continuas a la terminal de almacenamiento y distribución de Pemex de Santa María del Tule en Oaxaca, por integrantes del magisterio de la sección 22 del Sindicato y Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, generó que desde la noche de este martes y hasta el día de hoy se observaran largas filas de vehículos buscando abastecerse de combustible. Sí, pues yo pasé en las 4 que están de Santa Rosa y no hay combustible. La paralización de las entradas y salidas de pipas a la terminal de Pemex provocó compras de pánico entre la población que acudieron a las estaciones de servicio para poder recargar de combustible sus unidades de motor. Verónica Pérez, una de las tantas afectadas por el bloqueo a las instalaciones de Petróleos Mexicanos, se mostró molesta ante la alteración que generan las acciones magisteriales. Todo eso está muy mal y es lo que le digo, perjudican a toda la ciudadanía con todos estos bloqueos y más que nada la falta de combustible. Por ejemplo, yo muevo a mi hija de aquí hasta Santa Rosa, a su trabajo, a un asilo, que está prestando servicio en un asilo. Imagínense cómo la voy a llevar si no hay taxis, no hay nada. ¿Cómo voy a llegar hasta allá a su trabajo? Pese a que los profesores de la sección 22 desbloquearon 6 horas la terminal de almacenamiento y distribución durante la madrugada de este miércoles, esto no fue suficiente para abastecer a todas las gasolinerías que se vieron afectadas con el desabasto de combustibles. Mientras tanto, otro grupo de trabajadores de la educación mantuvieron bloqueado el acceso principal del Aeropuerto Internacional de Santa Cruz Jocotlán, permitiendo el ingreso y salida de usuarios y empleados durante 15 minutos por cada hora. Los integrantes de la CENTE mantienen su exigencia en la abrogación de la reforma a la ley del ISSSTE de 2007. Mega Noticias, Yamilet Carranza. Vámonos contigo, Francisco Bustamante. El discurso oficial se esfuerza constantemente por pintar a Oaxaca como uno de los estados más seguros de todo México.
Sin embargo, esta narrativa triunfalista choca frontalmente con la cruda realidad que enfrentan sus habitantes día con día. Mientras las autoridades presumen estadísticas alegres en consejos nacionales y estatales, las calles oaxaqueñas cuentan una historia muy distinta, marcada por el cobro de piso, los asaltos a mano armada y una violencia comunitaria que parece salirse de control ante la complacencia gubernamental. La estrategia de seguridad en el estado se ha reducido a un ejercicio de simulación donde se maquillan cifras para no ahuyentar al turismo, sobre todo porque se aproximan las actividades de la Guelaguetza, dejando desprotegidas a las familias más vulnerables en las regiones del estado. La impunidad persiste en cada esquina y la promesa de una transformación pacífica se diluye entre balaceras cotidianas, desapariciones de jovencitos, robos constantes de motocicletas y una alarmante ola de feminicidios que el gobierno municipal y estatal simplemente prefiere minimizar o ignorar. Presumir a Oaxaca como un oasis de paz a nivel nacional mientras la ciudadanía y los comerciantes tienen que vivir bajo el yugo de la delincuencia organizada es un insulto a la inteligencia de los oaxaqueños. Pero que el gobierno del estado nos quiera vender un paraíso de tranquilidad mientras la ciudadanía vive todos los días con el Jesús en la boca, simplemente son chingaderas. Con esto nos vamos, quédese con Paco Ramírez, que tenga usted muy buena noche. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria.